pequeña discusión con un concepto que creo que es parte de las justificaciones que nos hacen hoy estar acá, ¿no? Y ese contexto tiene que ver con preguntarnos por qué nos interesa estudiar la relación que tenemos con la naturaleza. ¿Por qué queremos saber lo que sucede en los ecosistemas? ¿Y por qué queremos saber el tamaño o la magnitud de las actividades antropogénicas que tenemos, ¿no? Puede haber muchas respuestas a esta pregunta que se han preguntado todas las sociedades del mundo a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que parte de la respuesta a esta pregunta es porque dependemos de la naturaleza para vivir. Dependemos del aire limpio que se genera justo en los ecosistemas forestales, dependemos del agua, dependemos de las fibras, por ejemplo, que cultivamos en estos campos de cultivo para vestirnos, para alimentarnos, para satisfacer nuestras necesidades. Si los ecosistemas y si la naturaleza colapsa y esos sistemas terrestres dejan de funcionar como hoy los conocemos, eso va a poner en riesgo no solamente los servicios que hoy tenemos, sino que eso pondría en riesgo incluso nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, por eso queremos estudiar lo que sucede en los ecosistemas y eso es un reto bastante importante, sobre todo en las últimas décadas, donde los efectos son tantos y son acumulativos que parece difícil poder prever cómo están cambiando los ecosistemas y cómo van a cambiar hacia el futuro, ¿no? En este sentido, pues yo creo que la academia, a pesar de todas las limitaciones que tiene y que podemos discutir ampliamente, nos ayuda a dar cierta estructura a cuáles son los retos que hoy enfrentamos. Entonces quisiera dirigir la conversación hacia una investigación pues académica que nos habla de 9 procesos terrestres que han sido modificados por las actividades antropogénicas y que si rebasan ciertos umbrales seguros van a cambiar la vida como hoy la conocemos, ¿no? De estos 9 sistemas terrestres que han sido cambiados, hay 3 que ya se encuentran en un límite rebasado, es decir, que han sido cambios tan trascendentales que muy difícilmente vamos a poder volver a un punto atrás, ¿no? Voy a tratar de describirlos brevemente y podemos hacer algunas intervenciones si es que quieren aportar. Hay algunos de estos procesos, como por ejemplo la concentración de ozono que se encuentra en la parte de la estratosfera. No sé si han escuchado pues esta problemática de que la capa de ozono se estuvo desgastando durante mucho tiempo. Eso fue una de las primeras discusiones que se dio en temas ambientales por ahí de los años 80. Y gracias a la prohibición de estos aerosoles que contenían los sistemas de refrigeración, logramos detener, por ejemplo, el desgaste de la capa de ozono y hoy, a pesar de que es un proceso que nos sigue preocupando en la academia, es un proceso que definimos dentro de un límite seguro. Eso va a ser importante porque entonces las acciones que vamos a hacer sí pueden tener repercusiones en estos procesos globales. Otro de esos procesos que todavía no rebasamos el límite seguro es el tema de cambio de uso de suelo. Todos los suelos y los ecosistemas terrestres, bueno, de todo el mundo, han sido modificados por impactos humanos. La deforestación y el cambio de uso de suelo ha sido un proceso que en años más recientes se ha podido controlar un poco. Pero ahora con los temas de la urbanización y de las megaciudades va a implicar nuevos retos en ese sentido, ¿no? Otro de los procesos que tampoco hemos rebasado el límite seguro es el tema del uso de agua dulce en los continentes. Este es un planeta de agua que está cubierto en 70% de agua, pero esa agua que está ahí pues no está disponible para el uso humano porque es agua del océano que contiene pues muchas sales y el agua potable es una cantidad bastante restringida. A pesar de toda la problemática en la distribución de agua que hoy vemos, ese límite planetario todavía se encuentra dentro de la zona segura, ¿no? Entonces, ahora sí voy a hablar de cuáles son aquellos que han sobrepasado esos límites seguros, ¿no? Y esos 3 procesos son el cambio climático, el tema de la biodiversidad y el tema de la distribución de carbono y nitrógeno en los ecosistemas.
vamos a tratar de explicar por qué hemos rebasado esos límites y cómo es que hoy los esfuerzos académicos y de la discusión en políticas públicas están centradas ahí, ¿no? Hay otros dos procesos que se empiezan a discutir, pero que todavía no tenemos los datos suficientes para poder entender la magnitud del problema. Ese otro proceso es el tema de las entidades nuevas, las entidades genéticamente modificadas que hoy se encuentran en los campos de cultivo, o este tema de la traslocación de especies, de qué pasa cuando movemos una especie de un ecosistema a otro y se convierte en una especie invasora, ¿no? Ese es un problema que también se está estudiando, pero que todavía no tenemos los datos suficientes para decir la magnitud del problema. Ese es el primero. Y el segundo es el tema de la generación de aerosoles en las megaciudades. El tema de los aerosoles es importante porque modifica a nivel local las condiciones climáticas que encontramos en las ciudades y también porque eso tiene repercusiones en la salud pública y humana que pues ahorita el 50% de las personas vivimos en ciudades, pero hacia el 2030 el 80% de las personas vamos a estar viviendo en megaciudades. Entonces lo que sucede ahí es un tema pues realmente de importancia pública e internacional. Entonces ahora sí, volviendo a los temas en los que hemos rebasado este límite seguro, pues vamos a hablar primero del tema de la biodiversidad. Como bien comentábamos hace algunos minutos, nos encontramos en la sexta extinción masiva. Bueno, el planeta se encuentra en cambio constante y antes de que nosotros pues nos conformáramos incluso como sociedades humanas, ha habido mega extinciones en el planeta Tierra. Y esas mega extinciones han estado asociadas a procesos geológicos y a procesos de cambio en la atmósfera, ¿no? Esta sexta extinción masiva es la primera que vivimos como consecuencia de las actividades antropogénicas. Se dice que hemos perdido más del 70% de las especies que conformaban pues, el planeta Tierra y que incluso hay muchas especies que vamos a perder sin ni siquiera conocerlas, ¿no? El tema de la biodiversidad también cobra relevancia, por ejemplo, cuando recordamos el tema de la pandemia. En los ecosistemas, en los sistemas terrestres, siempre hay virus, bacterias. Y la biodiversidad había funcionado como una capa intermedia entre esos virus, bacterias y las sociedades humanas. Hay muchos virus, bacterias que se encuentran en poblaciones animales, en poblaciones pues sí, de la vegetación, y al perder a la biodiversidad, pues también nos estamos volviendo mucho más vulnerables a ese tipo de procesos como las pandemias o como las epidemias que son difíciles, ¿no? Además, por ejemplo, pues mucho de la industria farmacéutica que nos ayuda, por ejemplo, hoy a tener vidas mucho más prolongadas, porque claramente estamos viviendo más tiempo que las generaciones pasadas gracias a los sistemas de salud, gracias a la tecnología, incluso pues con todas las limitaciones que esto tiene a la industria farmacéutica, ¿no? Y esa industria farmacéutica pues sobrevive gracias al conocimiento que hemos tenido de los ecosistemas y de la biodiversidad. Al perder la biodiversidad también estamos perdiendo conocimiento valioso y las posibilidades de poder adaptarnos a las condiciones que vienen. En temas, por ejemplo, de pesquería, el tema de la biodiversidad es importante porque de todas las especies pesqueras que tenemos, las pesquerías, por ejemplo, se han concentrado en 15 o en 20 especies, lo cual hace que los ecosistemas acuáticos tengan una presión exorbitante, ¿no? O en el tema de la alimentación. Hace un siglo nos alimentábamos de alrededor de 3,000 o 5,000 especies y hoy las dietas de todo el mundo no rebasan los 300 cultivos. Eso obliga, por ejemplo, a que hemos transitado a tener monocultivos o estos llamados desiertos verdes, en donde vemos kilómetros y kilómetros de sembradíos, pero con una sola especie. Y eso tiene consecuencias pues muy, muy importantes, no solamente en los ecosistemas, sino en nuestra salud, incluso en el tema de seguridad alimentaria. Después viene el tema del carbono y del nitrógeno, y nosotros nos preguntaríamos por qué es un problema que cambie la distribución del carbono y del nitrógeno en los ecosistemas, ¿no?
creo que la respuesta va en dos sentidos. Por un lado, el nitrógeno y el fósforo son los elementos químicos que limitan el crecimiento de todas las plantas y de todos los árboles. Si los bosques, si los campos verdes, si los cultivos no tienen estos dos elementos, la fertilidad disminuye y por lo tanto el crecimiento de los bosques y de los cultivos se ve muy limitado, ¿no? Por otro lado, tenemos toda la problemática de los agroquímicos que entienden este problema y que la solución ha sido crear sustancias químicas que contienen esos elementos, pero que además tienen muchas otras sustancias químicas que son nocivas para la salud humana. Hoy sabemos, por ejemplo, que 10 empresas en todo el mundo concentran el 55% de la producción alimentaria y además controlan el 80% de la industria de los agroquímicos, ¿no? Eso quiere decir que cada vez las industrias están teniendo un mayor control de cómo satisfacemos a nuestras necesidades básicas y que justamente, bueno, eso por un lado, ¿no? Y además sabemos que la cantidad de alimento, por ejemplo, que se produce a través de estas tecnologías mega industrializadas, alimentan a cierto porcentaje de la población, sí, pero la mayoría de la alimentación del mundo hoy proviene de pequeños productores, que como bien nos comentaban los compañeros, muchas veces no se encuentran en las condiciones dignas, socialmente hablando o laboralmente hablando, como para poder mantener la alimentación y las necesidades de toda la población. Entonces ese tema pues es importante y sabemos que hemos pasado un punto también de no retorno, ¿no? Y el tercer tema, que yo creo que es el tema que pues recientemente ha tenido mayor visibilidad, es el tema del cambio climático. Y nos preguntamos qué es el cambio climático y por qué hemos rebasado un umbral crítico, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de cambio climático nos referimos a las condiciones de la atmósfera, las condiciones de temperatura, pero también las condiciones químicas, es decir, qué elementos químicos hay dentro de la atmósfera. Nosotros sabemos que hay muchísimos elementos químicos, entre esos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene la cualidad de que es un gas que mantiene, que no permite salir la luz infrarroja que proviene del suelo. Hagan de cuenta que de los rayos solares pues recibimos energía que es absorbida por nuestros cuerpos, pero también hay energía que es absorbida por el suelo. Si nosotros tenemos pues una atmósfera o como una tapa que limita que ese calor regrese hacia el espacio, entonces lo que pasa es que ese calor que se ha quedado almacenado en los suelos, pues no sale del planeta, sino que se queda en la atmósfera calentándola y calentándola. Entonces, entre mayor concentración de CO2 que hay en la atmósfera, pues más nos vamos a calentar porque menos va a salir la energía hacia el espacio, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos ir a 200 años atrás y medir esas concentraciones de CO2, pues veríamos que la concentración es alrededor de 350 partículas por millón. O sea, teníamos 350 moléculas de CO2 entre 1.000.000 de otras moléculas, ¿no? El problema, bueno, y después de ahí nos empezamos a preguntar cómo es que ha ido cambiando la concentración de CO2. Hoy la concentración de CO2 está alrededor de 420 partes por millón y cambia diariamente. Cambia diariamente porque seguimos añadiendo carbono a la atmósfera. Y añadimos carbono a la atmósfera cuando se produce el proceso de combustión. Cuando prendemos fuego, cuando prendemos fuego hay emisión de CO2 en muy pequeña escala, pero también cuando quemamos hidrocarburos, por ejemplo, cuando usamos gasolinas y cuando hacemos pues todos estos procesos de emisión de CO2 o de metano hacia la atmósfera. Entonces se ha visto una correlación entre más partículas de CO2 y más calentamiento climático global, ¿no? Se decía que si nosotros sobrepasábamos el 1.5 grados la temperatura de todo el planeta, entonces íbamos a llegar a un punto de no retorno. El hecho de que la atmósfera se caliente nos preocupa porque eso quiere decir que, para empezar, que la atmósfera es más inestable y que vamos a tener cada vez menor
menos la capacidad de predecir cómo va a estar cambiando, ¿no? También nos preocupa porque la atmósfera es una masa de aire gigante y compartida entre todo el mundo. Lo que hace China o lo que hace Estados Unidos tiene repercusiones en la atmósfera y por lo tanto va a tener repercusiones en la vida como hoy la conocemos, aunque nosotros no estemos quemando o no estemos emitiendo ese carbono. Y por eso los temas ambientales son importantes porque dependemos, nuestra vida depende de eso, ¿no? Entonces, también nos preocupa porque al calentarse la atmósfera tenemos una mayor presencia de efectos extremos. Vamos a tener días que van a ser mucho más calientes y vamos a tener días que van a ser mucho más fríos. Vamos a tener procesos atmosféricos como los huracanes, como las tormentas, que se pueden intensificar. Y creo que ahí el efecto pues, más evidente y más reciente que tenemos es lo que pasó con Otis, que era un fenómeno atmosférico que ha sucedido históricamente en el mundo. Siempre ha habido huracanes y siempre ha habido tormentas tropicales, pero a diferencia de otros años, lo que pasó con Otis es que fue un fenómeno que se formó dentro de una alberca de agua caliente, porque la temperatura de la atmósfera, la temperatura de la superficie oceánica estaba tan caliente que potencializó el crecimiento de ese fenómeno atmosférico en muy poquito tiempo. Y eso hizo que tuviéramos menos tiempo para reaccionar, teniendo efectos catastróficos sobre poblaciones que de por sí ya eran vulnerables antes de ese efecto climático, ¿no? Entonces, los efectos que vemos por cambio climático afectan de manera diferenciada. Hay partes del planeta que en este momento se están calentando más rápido que otras partes. Y a veces cuando se habla de cambio climático, pues hace algunos años estaba mucho esta parte del negacionismo, ¿no? De personas que decían, claramente eso no existe o siempre ha cambiado el clima en la Tierra, ¿no? Hoy eso ya no puede ser una justificación, el clima está cambiando y estamos viendo las consecuencias ya en este momento, ¿no? Volviendo a este tema de los límites seguros, hace algunos años se decía que si rebasábamos ese 1.5 íbamos a pasar un umbral de cambio tal que iba a traer efectos y consecuencias pues realmente devastadoras, ¿no? Y nada más quisiera poner sobre la mesa que el año pasado a finales, justo en una publicación que sale de estos temas, pues nos decían que estábamos llegando al 1.2 grados centígrados. Eso quiere decir que estamos muy cerca de pasar ese umbral crítico y que tenemos que hacer algo para poder detenerlo y además lo tenemos que hacer de manera urgente porque si no, no nos va a dar tiempo de poder sobrevivir a todos esos efectos, ¿no? En este mismo sentido, la política pública y las reacciones que tienen nuestros gobiernos es importante. Y es importante que nosotros sepamos la magnitud de estos problemas para que podamos armar las demandas que tenemos que exigir en este sentido, ¿no? En temas de cambio climático, por ejemplo, por un lado tenemos que decir que las emisiones, como hoy las conocemos, no pueden continuar así. No podemos seguir quemando la cantidad de combustibles fósiles que hoy quemamos, porque además si vemos una gráfica de estas emisiones siempre va a la alza, ¿no? Siempre, con la justificación de que esto mejora nuestras vidas. Y yo creo que hay que hacernos la pregunta de si de verdad quemar más combustibles fósiles nos trae mejores condiciones de vida. La verdad es que no, la verdad es que en este momento hay personas que la están pasando muy mal, hay personas que no tienen acceso a la alimentación, a la vivienda, a los sistemas de salud y aún así los consumos de energía siguen creciendo día a día. Entonces no hay una correlación entre mayor quema de combustibles fósiles y mayor bienestar social. Vamos a tener que decrecer y el consumo de energía va a tener que decaer. Entonces, dar la discusión de cuáles son aquellos sistemas que tienen que decrecer para que podamos controlar el cambio climático va a ser un tema importante, ¿no? En este sentido, por ejemplo, si pensamos en la industria armamentista, en la industria de la guerra que estamos viendo ahora en Palestina,
pues pensaríamos que es completamente ilógico que en este momento sigamos teniendo procesos de guerra, por ejemplo, y todas las emisiones que eso genera, ¿no? Eso por una parte, ¿qué vamos a hacer para detener el cambio climático? Y por otra parte, ¿qué vamos a hacer para adaptarnos a los cambios que van a venir sí o sí? Porque como les comentaba, la atmósfera es tan grande que los efectos que hemos venido teniendo a lo largo de toda la historia de la humanidad han estado, digamos que, contenidos por la capacidad de resistencia que tienen los sistemas terrestres. Pero no sabemos en qué momento esta capacidad de resistencia va a ser sobrepasada. Y en ese momento, cuando sobrepasemos ese límite seguro, los efectos van a ser realmente inevitables. Y en ese momento vamos a tener que tener la capacidad de adaptarnos a las nuevas condiciones. Vamos a tener que tener la capacidad de hacer, por ejemplo, el tema de las reforestaciones, de la restauración de ecosistemas en condiciones climáticas que nunca jamás hemos visto nosotros como generación. Entonces, ese es el tamaño del reto que enfrentamos. Tenemos que pensar cómo le hacemos para detener hoy la crisis y también tenemos que pensar cómo le vamos a hacer para hacer frente a los cambios que van a llegar sí o sí. Y además lo tenemos que hacer de manera urgente porque los impactos son tantos y están tan acumulados que la organización pues la tenemos que dar ya, ¿no?